Tenemos la posibilidad de hablar con el jefe de gabinete Santiago Cafiero a muy poco de que se desarrollen aquí en la Argentina. Ustedes saben, las previas a las legislativas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias, Santiago Cafiero, por atendernos. ¿Cómo le va? No, Buen de nada. día. Muy bien, buen día. Primero preguntarle cómo está viendo esta campaña. Digo, estamos llegando al final de la previa a las legislativas. ¿Cómo cree que fue una campaña en la que los candidatos pudieron mostrar propuestas, que hubo artillería que no sumó demasiado, estuvo en el medio para el espacio del oficialismo, la situación en la Quinta de Olivos? ¿Cómo cree que se llega a la elección del próximo domingo de las PASO? Bueno, con total naturalidad, la verdad, y con total libertad, cada uno de los espacios expresó sus propuestas, sus ideas. Algunos espacios expresaron propuestas más que nada vinculadas a posturas más ideológicas, y otros fueron más por las cuestiones propositivas o los programas de gobierno, o los programas legislativos, de leyes y de marcos normativos para aplicar para adelante. Ese es el cuadro general, y eso realmente se desempeñó, sobre todo teniendo en cuenta que acá en nuestro país nosotros tenemos una ley que implica que la difusión es una difusión garantizada a cada uno de los partidos, una difusión garantizada en todos los medios de comunicación, de modo equilibrado y equitativo, y eso obviamente permitió que cada una de las expresiones políticas que compiten en estas primarias el 12 de septiembre tengan posibilidad de exponer cuáles sean sus ideas. En ese sentido creo que se dio con mucha naturalidad. Claro que hay artillería, naturalmente es una elección, siempre se buscan golpes de efecto, siempre se buscan frases efectistas. Yo debo reconocer que el Frente de Todos, el Frente Oficialista, es el que ha más que nada direccionado su mensaje hacia el futuro, un mensaje de salida de la pandemia y un mensaje que identifica cuál es la construcción de la vida que queremos, cuál es la construcción de la salida de la pandemia. Creo que por otro lado que la oposición lo que buscó es más que nada confrontar, quizás a partir de confrontar no tanto con ideas, sino confrontar contra hombres, mujeres de nuestro espacio, y eso me parece que debilita sus posibilidades electorales, porque en definitiva lo que va a estar votando la sociedad luego de un año y medio de pandemia y con la campaña de vacunación que se viene llevando adelante, con ya reactivación económica, reapertura de muchísimas actividades, lo que va a estar votando es hacia dónde quiere que sea ese camino de salida. Muy difícilmente el camino de salida sea volver al pasado, por eso lo que el Frente de Todos propone es un camino de salida para adelante con un modelo de producción, de empleo y fortaleciendo Ahora, sus exportaciones. Así que en definitiva me parece que ese fue de alguna manera el diálogo político que se dio en Argentina. ¿le preocupa cómo pueda impactar? Digo, hay varios trabajos en este sentido, viendo todo, no sé, de repente los trabajos que pueden tener ustedes habiendo sido encargados por gobierno, si los hizo de forma particular, imagino que sí, pero ¿cómo cree que pueda terminar afectando el hecho de Olivos, lo que sucedió durante la pandemia, la comida por el cumpleaños de la pareja del presidente en las elecciones? Digo, las encuestas mostraron una caída en la imagen del presidente de mayo ahora de 1 o 2 puntos, viendo las distintas encuestas encargadas por distintos sectores. Lo que ustedes tienen, digo, ¿cree que esto muestra que puede impactar finalmente en la elección? No, porque lo que vemos nosotros es que efectivamente, bueno, es algo que se sostuvo, digamos, ¿no? Como mensaje opositor, se trató de robustecer y sostener en la agenda pública como mensaje opositor, pero lo cierto es que el presidente rápidamente demostró que no tenía nada que ocultar, que evidentemente había cometido un error y avanzó con la agenda que le importa a la gente, que le importa a los argentinos y argentinas, que es poner de pie al país, que se recuperen las empresas, que se recupere el empleo. Así que hay cosas muchísimo más importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos y que no tiene que ver con una foto. Y creo que nosotros ahí logramos identificar rápidamente y conectar rápidamente con la sociedad argentina, diciéndole y explicándole que un gobierno no se define en una foto, se define en sus acciones diarias, en sus acciones permanentes. Y las acciones que nosotros podemos exhibir son los más de 50 millones de vacunas
que hay en la Argentina, la campaña de vacunación que sigue avanzando, tenemos más del 60% de la población de mayor de 18 años, de la población total de la Argentina, más del 60% ya vacunado con una dosis, más del 30% vacunados con 2 dosis, es decir, la campaña de vacunación que sigue avanzando. Me parece que eso también, la vacuna como política económica, porque la vacunación lo que permitió es que las pymes, las empresas vuelvan a funcionar de un modo vigoroso, y eso empezó a repercutir también en el nivel de empleo, la recuperación de empleo sostenido de parte de ramas industriales o de ramas que están picando en punta de alguna manera. Eso también permite ver mucho más palpable cuál es la realidad de la Argentina, y esos son hechos concretos. Las fotos no Pero nos usted dice definen. que hoy podemos estar hablando de recuperación de empleo sostenido, digo, con los números que hoy se ven, tanto me detengo en lo que decía recién, política económica, empleo, el tema de la inflación, trabajo, pobreza, ¿eso es algo que el gobierno hoy puede mostrar con mejoras sostenidas, como está hablando, de acuerdo a los números? Sí, claro, a ver, tenés el crecimiento industrial que estás teniendo, es un crecimiento industrial sostenido, ya 12 meses consecutivos de creación de empleo industrial, haciendo un neto, digamos, de los que se perdieron el año pasado y los que se recuperaron este año, ya estás por encima de los 25.000 puestos de trabajo industrial nuevos, es decir, que ya superaron la caída de la pandemia y ya están superando a lo que era el registro del gobierno anterior. Eso es en el empleo industrial. Tenés 74.000 puestos de trabajo nuevos también en la construcción, es decir, hay ramas que están siendo muy vigorosas. Tenés tasa de utilización de capacidad instalada superior a la del 2018, es decir, que ya no solo recuperás la caída de la pandemia, sino que empezás a recuperar la recesión del gobierno anterior. Nosotros pensemos siempre en dos crisis: la crisis del gobierno anterior, que fue 2018-2019, y a esa crisis se le montó la crisis de la pandemia. Ante la doble crisis necesitamos una doble recuperación. Una de las recuperaciones, que es la recuperación de la caída de la pandemia, ya es sostenida y se está viendo en los números. Digo, también la tasa de inversión, tuvimos una tasa de inversión el primer trimestre de 14%, recuperando tasas de inversión muy por encima de lo que fue el 2019 incluso, es decir, recuperando ya la caída de la pandemia y empezando a recuperar terreno sobre lo que ha sido el gobierno anterior. Me parece que ahí es donde los datos están marcando una realidad. Naturalmente que esto es heterogéneo, que todavía falta que se recuperen la actividad turística, actividades de servicios, lo gastronómico, todavía falta que se recuperen ellos, pero vemos con mucho entusiasmo cómo la actividad industrial ya está por encima del 2018, cómo las exportaciones en Argentina ya superaron el registro del 2013, por ejemplo. Es decir, ya venimos con tasas de crecimiento económico que son sostenidas. El Ministerio de Economía proyecta entre un 7 y 8% de crecimiento este año, y vamos a tener 3 años consecutivos de recesión: 2018, 2019 y 2020 por la pandemia. Y este año la Ahora, Argentina vuelve a crecer, así que eso... ¿por qué los industriales se muestran preocupados por la situación económica y la situación de empleo si el empleo industrial viene creciendo sostenidamente durante los últimos 12 meses, como usted dice? ¿Por qué los industriales? No lo sé. A ver, yo lo que te puedo decir es que la producción industrial creció 11,7% con respecto al 2019, es decir, que ya estamos recuperándonos sostenidamente, y que el primer semestre ya recuperamos, ya estamos por encima del 4,6%, es decir, hay un proceso de recuperación económica muy fuerte que se está dando. Se ve también en las inversiones. Hoy, por ejemplo, la cadena Cencosud con los supermercados Easy hizo también un anuncio de inversión de $10 millones con 6 locales nuevos. Hay, las últimas semanas, 3 empresas argentinas empresas tecnológicas pasaron el umbral de convertirse en unicornios. Esto es Ualá, Mural y Tienda Nube. Es decir, hay realmente posiciones que dan cuenta de que hay una recuperación y hay un proceso económico que se está dando. Por ejemplo, sin ir más lejos, Mercado Libre anunció que para los últimos 4 meses está requiriendo 1.200 puestos de trabajo nuevos en la Argentina, con inversiones. Es decir, realmente hay un modelo político y económico que le está dando a la Argentina la certeza de volver a un modelo de producción y de empleo,
y que eso empieza a hacer girar también la rueda del consumo, y a partir del consumo, un país como la Argentina, que produce el 70% de lo que consume la Argentina, se produce en Argentina, con lo cual vos necesitas un mercado interno muy vigoroso. Y si tenés un mercado interno vigoroso, tenés producción, y si tenés producción, tenés empleo. Y si tenés empleo, reduce la pobreza, que es Cafiero, lo virtuoso que queremos llevar adelante. Le quiero preguntar por cómo se imagina los próximos 2 años de convivencia dentro del espacio que integra el oficialismo entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Hace pocas horas Alberto Fernández dijo que no piensa traicionar ni a Cristina ni a Máximo. Digo, ¿cómo se imagina después de las discusiones internas que han sido, digamos, públicas y que forman parte también de los debates dentro de una misma coalición de gobierno, los próximos 2 años? De este modo constructivo, el Frente de Todos es un frente político que tiene diversidades, es un frente que logró la unidad en la diversidad, la unidad política y la unidad de gestión en lo que ha sido este año, estos 2 años de gestión al frente del gobierno. Nosotros hemos tenido permanentemente, obviamente, debates que tienen que ver con mejorar las políticas públicas, y eso ha avanzado siempre, en ningún momento se ha obturado nada de las propuestas que tenemos. Esto es muy sencillo, porque nosotros podemos no pensar distinto en muchísimas cosas, o mejor dicho, podemos tener algunas diferencias, pero no pensamos distinto en todas las cosas. Eso no es verdad, si no, no hubiera unidad política. Nosotros tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias. Esto ha pasado siempre en los frentes políticos, en el nuestro lo mismo. Y por eso yo creo que es De 1 a esencial. 10, ¿cómo define esa relación entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación? No, la relación es muy buena, siempre ha sido muy buena. Y no va a haber ninguna... ¿Cómo? ¿Le pone 10 puntos? A la relación, sí, claro, porque tenemos los mismos objetivos. Porque el Frente de Todos tiene los mismos objetivos. Podemos tener miradas distintas, pero tenemos los mismos objetivos. Y ese es el camino para construir una política diversa, que incorpore sectores permanentemente, que incorpore demandas permanentemente y que tenga debate franco de ideas. Lo que a nosotros nos hace crecer es ese debate, nos hace crecer como espacio político es ese debate. Todas las políticas públicas que nosotros necesitamos que se aprueben en el Congreso de la Nación, en el Senado o en la Cámara de Diputados, se aprobaron la ley de vacunas, los decretos para generar las medidas de cuidado, todo eso fue aprobado y acompañado permanentemente en la Cámara. Así que ahí yo no tengo más que realmente que destacar la tarea permanente que se ha dado entre los distintos poderes, sobre todo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Le quiero preguntar cortito porque no puedo dejar... Bueno, por un lado entiendo por lo que dice que cree que van a ganar la elección, tanto Sí, no tengo dudas, el Frente de Todos va a ganar la elección. Bien, le quiero preguntar porque es importante para la región el conflicto con Chile por el tema de la plataforma continental. ¿El gobierno argentino piensa ir a La Haya en ese sentido, hacer el reclamo? En primer lugar, nosotros debemos dejar en claro que lo que hizo la Argentina no fue ni más ni menos que trabajar en la línea que había marcado Naciones Unidas, y bueno, y nos parece, como lo hemos planteado, que lo que ha resuelto unilateralmente el gobierno de Chile realmente modifica lo que han sido los tratados desde 1980, desde la década del 80, y en ese sentido yo creo que, a ver, tiene que quedar claro esto, la plataforma continental argentina que se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Nación, y también esto fue lo que se definió en Naciones Unidas hace 11 años, ¿no? Porque esto viene hace tiempo. Con lo cual lo que vimos nosotros fue una decisión realmente más volcada, nos parece, a una cuestión de golpe de efecto electoral que se quiere llevar adelante en Chile, que algo que realmente ponga en crisis algo que evidentemente los pueblos ya habían acordado en 1984, y de ahí a la fecha nunca hubo más conflictos que... ¿Pero cómo cree que se resuelve esto? Se resuelve realmente cuando nosotros vemos que hay una tensión política
en el país hermano y vemos que hay una reacción de estas características, lo vinculamos más a cuestiones electorales que a cuestiones de fondo. Así que lo que ¿Cree que vamos a tiene que ver con la esperar, cuestión electoral? sí, lo que vamos a esperar es a que se resuelvan esas cuestiones electorales, que esto no sea un golpe de efecto electoral, sino que continuar trabajando en los tribunales internacionales si hace falta, pero principalmente conservar lo que hemos hecho, que es trabajar con el Congreso de la Nación Argentina, adoptando lo que Naciones Unidas había planteado. Le pregunto una más y lo despido, Cafiero, agradeciéndole su tiempo. En Venezuela se está dando la segunda jornada de diálogo entre oficialismo y oposición. Recordemos que México fue escenario de la primera ronda. ¿Cómo está viendo esto? ¿Cree que en Venezuela se vive en un estado de democracia? Creo que este es el camino, encontrar instancias de diálogo, creo que este es el camino, que lo que se planteó en su momento como alternativa, que era castigar al pueblo venezolano, era una estrategia equivocada. Creo que el grupo de contacto ha logrado mucho más que el grupo de Lima, y por eso la Argentina se vuelca al grupo de contacto a trabajar por una solución pacífica para el pueblo venezolano, y eso es lo que nos parece a nosotros que debió haber sido siempre. Nos parece que el grupo de Lima ¿Hay democracia en Venezuela? nos parece que el grupo bueno, eso lo tienen que decir los venezolanos. Yo creo que si ahora hay un proceso electoral donde la oposición venezolana está planteando que va a participar, entiendo entonces que efectivamente hay democracia, porque si no la oposición no estaría siendo partícipe. Lo que sí considero es que el grupo de Lima hasta acá no logró nada, y por eso nos parece que es mucho más acertado avanzar en modelos de contacto como el que plantearon, bueno, ahora en este caso Noruega y México, y fundamentalmente los países que venimos acompañando este grupo de contacto. Bien, Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación Argentina, gracias por este contacto con CNN. Ustedes.